eligió para darnos el paradero y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. La llamada Guerra Verde por el negocio de las esmeraldas, que mueve 150 millones de dólares al año en el país, cambió de color. Aquí, en donde abundan los sicarios, el gremio de los esmeralderos entró en pánico cuando cayeron asesinados por francotiradores expertos 2 poderosos empresarios del negocio. El heredero de una de las familias esmeralderas de mayor tradición habla por primera vez de una temible lista negra y de la posibilidad de una nueva guerra en Boyacá. Hay alarma de que el color blanco de la cocaína podría estar impregnando parte del sector. Natalie Galán, de 40 años, química de profesión, tímida, dueña de 19 patentes aprobadas, se ha colado en la corta pero prestigiosa lista de las mujeres científicas más destacadas del país. Del flow reggaetonero a los laboratorios de la Universidad Simón Bolívar, avanza a buen paso para encontrar la forma de frenar el ritmo de algunas enfermedades. El ADN de Pacho Galán al servicio de la ciencia. En los llanos, un cimarrón es un toro que se escapa para no dejarse dominar. Lo mismo que hizo Ana Beidó, pero con la música llanera en un mundo de hombres. Ella es la voz de la rebeldía y la fuerza que va por el mundo llevando el joropo a otro nivel. Son tan contundentes que han estado nominados en 2 ocasiones a los premios Grammy y llenan escenarios desde las sabanas del Meta hasta Tokio o Taiwán. Un zapateo poderoso y un bello grito de libertad. Esta es la casta del cimarrón. Empecemos. Un francotirador escondido entre los árboles de los cerros del norte de Bogotá mató a 2 de los esmeralderos más poderosos de Colombia que estaban en una lista negra con 12 nombres más de personas vinculadas con el negocio. Muchos intuyen que se está cocinando una nueva guerra en Colombia. Eduardo Contreras se internó en el mundo de las esmeraldas y conoció a Edwin Molina, uno de los líderes de la industria, que habla por primera vez de los asesinatos de 2 de sus socios. Ojo, ¿pasamos del verde al blanco esmeralda? Nosotros íbamos ese día para el colegio, salíamos con mi hermano y mi papá baja obviamente quebrantado porque le acaban de dar la noticia, eran como las 5 o 6 de la mañana, de que lo que había sucedido. Él nos pega un grito y nos dice: nadie sale de la casa hoy. Entonces nosotros nos devolvemos al cuarto y nos encerramos sin saber qué está pasando. Como a la hora salimos y ya están los empleados, el conductor, la empleada, todos llorando enfrente del televisor, mirando, pues ya estaba en las noticias lo que había sucedido. Edwin Molina nació entre esmeraldas. Creció entre minas y la riqueza que generan las piedras preciosas enterradas en el occidente de Boyacá. Pero también ha vivido en carne propia la violencia que ha rodeado este negocio desde hace años y que hoy retumba de nuevo. Su abuelo, Gilberto Molina, en ese momento el esmeraldero más poderoso de Colombia, estaba celebrando su cumpleaños número 52 en su finca de Sasaima, Cundinamarca, cuando un grupo de 25 hombres que se hicieron pasar por miembros del ejército lo asesinó a él, a su socio y a 16 de sus escoltas. Era 27 de febrero de 1989. Eso fue en febrero, no volví a clase y el mismo colegio entendió las razones y nos permitió terminar el colegio a distancia en ese momento. Yo no volví a ver a mis papás casi durante un año. Viajamos con los tíos, estuvimos fuera del país casi un año, porque pues uno a esa edad no entendía qué era lo que estaba pasando. Claro, ¿cuántos años tenía usted? 9 años. Gilberto Molina fue asesinado por orden de Gonzalo Rodríguez Gacha, el capo del cartel de Medellín, en el momento más álgido de la Guerra Verde que arreciaba en el país a fines de los 80.
Él me llevaba a las minas, yo compartía con él mi cumpleaños, las navidades. En ese momento pues no entendía. Obviamente cuando fui a la funeraria, ver todos esos ataúdes, ver la manera como había muerto, pues eso de una u otra manera impacta. Gilberto Molina, su abuelo, se abrió camino en medio del convulsionado mundo del llamado oro verde de Colombia y fue una figura polémica de origen campesino que pasó a liderar el negocio junto a su socio, el zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza. Es un remanso de paz y donde hay paz yo creo que se puede vivir bien. Dueños de la mina más importante del país en ese momento, los Molina y los Carranza se afianzaron como las familias más importantes del negocio en Colombia. Tener una esmeralda en tu mano para el guaquero, para el empresario, es poder tener en un momento visualización de todo tu futuro. Entonces tú en ese momento no sabes si la esmeralda te va a dar para esta Navidad o para 10 Navidades, porque puede valer 1 millón de pesos o puede valer 100. De pronto para un guaquero, para un empresario, son diferentes cifras, pero esa esperanza es la misma, de que te va a mejorar tu situación en un momento. Estas son muestras, así es como vienen las esmeraldas incrustadas en las vetas. Molina hace parte de una nueva generación que cambió muchas cosas en este negocio. Estudió administración de empresas en Estados Unidos. Tiene una maestría y dirige a Precol, la Asociación de Productores de Esmeraldas de Colombia. Entonces digamos que eso lleva un trabajo de selección, de calidades. Luego del asesinato de su abuelo y de que Gacha fue dado de baja, se firmó un pacto de paz en la región en 1990 con la iglesia y Víctor Carranza a la cabeza, que cesó la violencia en la región. Pero hoy, con nuevos protagonistas y asesinatos selectivos contra líderes del gremio, muchos se preguntan si la Guerra Verde podría volver a empezar. Todos los días de mi vida tengo miedo, naturalmente, ¿sí? Cuando pasó lo de mi padrino pensé en irme del país, pero yo tengo 3 hijos menores de edad que yo no puedo abandonar y no los puedo dejar solos. El miedo me asusta por ellos, ¿sí? Que algo me pase y los deje solos. Jonathan Sánchez es administrador de empresas y fue diputado de la Asamblea de Boyacá. Su nombre está en una lista de sentenciados a muerte. Su padrino, Jesús Hernando Sánchez, uno de los hombres más poderosos del gremio de las Esmeraldas, el heredero del poder del zar Víctor Carranza, también estaba en esa lista. El 6 de abril de 2025 salió unos segundos de su casa, con vidrios y puertas blindadas, y un francotirador escondido en un bosque cercano disparó una única bala y lo mató. El jueves de esa semana, Jonathan lo vio por última vez. Tuvimos un desayuno largo de 1h30, lo sentí tan tranquilo, ¿sabe? Y pasó algo curioso y es que yo le dije, padrino, ¿va a salir aquí por la puerta principal? Me dijo, no, por la del parqueadero. Y subió la reja, le dije, padrino, pero no hay seguridad. Dijo, no pasa nada, hijado, tranquilo. Y yo salí por la reja y le dije, chao, padrino, y empezó a bajar la reja. Me fui hasta que la reja bajó del todo porque pues, me daba miedo, ¿no? Y esa fue la última vez que lo vi. Había razones para temer. 8 meses antes, en una casa cercana de ese mismo conjunto residencial, en los cerros del norte de Bogotá, se presentó un asesinato idéntico, hasta ese momento nunca visto en el país. Era 7 de agosto de 2024, a las 6 de la tarde, luego de una misa para bendecir su casa, Juan Sebastián Aguilar compartía con sus familiares frente a su residencia. Un francotirador que presuntamente había estudiado durante varios días sus movimientos, le disparó una bala calibre .762 en el pecho. Mientras sus escoltas intentaban ubicar de dónde había venido el disparo, su nombre también estaba en esa lista. Aguilar, conocido en el gremio como Pedro Pechuga, había sido jefe de seguridad de Víctor Carranza. Era socio de Hernando Sánchez y dueño de Seguridad Oriental, una empresa que tiene contratos de vigilancia privada con varias empresas del sector esmeraldero. Mi padrino le dio muy duro porque era su compadre, su amigo, a todos nosotros lo apreciábamos mucho a don Juan Sebastián Aguilar. De cariño le decíamos don Pedro. Entonces, pues es un asesinato que preocupó muchísimo. De alguna manera, con mi padrino siempre nos confiamos en que no iba a pasar más, que había pasado el asesinato de don Pedro, que las autoridades iban a investigar, pero efectivamente eso no paró ahí. En 2021, otra persona que aparecía en la lista fue asesinada en un parqueadero del centro de Bogotá. Se trata de Jorge Enrique Gómez, un hombre ligado al comercio de esmeraldas. ¿Quién es Jorge Enrique Gómez? Yo lo conocí a él en Bogotá. Miraba simplemente una persona como que trabajaba, pero pues realmente no
no conocía más allá de esos temas, ¿sí? Pero esta persona era señalada en esa lista como un informante de la DEA. Ah, sí, sí, ellos decían que él era un informante de la DEA. La lista negra proviene del pabellón de extraditables de la cárcel La Picota. Fue revelada por el periódico El Tiempo en 2022. En ella, un testigo de la Fiscalía señala 12 nombres de personas vinculadas al negocio de las esmeraldas, sentenciadas a muerte por una presunta alianza entre el Clan del Golfo y un grupo de esmeralderos condenados por narcotráfico, que estaban presos allí. Aquí tiene dos caminos, o darle valor a la lista o no dar valor a la lista. Nosotros con mi padrino nunca le dimos valor a la lista, pero hoy, después del asesinato de él, yo le doy valor a la lista. Esta es la mina donde todo el occidente peleaba para poder participar. ¿En qué La año? guerra entre 1980 a 1990 que se firmó el Pacto de Paz. Para entender el contexto es preciso mirar al pasado. Hernando Sánchez sobrevivió milagrosamente a un atentado en 2012, cuando un sicario le disparó 11 veces en un almacén de ropa en la zona rosa de Bogotá. Estuvo 2 meses en coma, perdió un ojo y un riñón. El autor intelectual de ese atentado fue un poderoso esmeraldero y narcotraficante llamado Horacio Triana, condenado a 10 años por ese intento de homicidio y extraditado a los Estados Unidos por enviar coca a ese país. El testigo de la Fiscalía lo señala a él como el presunto cerebro detrás de la lista. Entregaría una mina de esmeraldas a cambio de los crímenes. Ellos nos culpan por su extradición a los Estados Unidos. Ellos dicen que por haber ayudado a traer la inversión extranjera al occidente de Boyacá a los americanos llegan, investigan y los vinculan a narcotráfico y que por culpa de los americanos los extraditan a los Estados Unidos. Horacio Triana está preso en Estados Unidos. Hablé con su hijo Eduard Triana, quien fue alcalde de Maripí y actualmente es representante a la Cámara por Boyacá, sobre esa presunta lista negra y sobre los asesinatos en el gremio. La supuesta lista, eso es más un tema de tergiversar la información, coger investigaciones y tal vez como tratar de vincular personas que no tienen nada y absolutamente nada que ver con las situaciones que están pasando, porque vienen con, como decimos en nuestra región, vienen con una cola atrás de unas problemáticas y si quieren vincular y hacer ver y generar responsabilidades en personas que no tienen absolutamente nada que ver y que están en otra situación. Su papá lo condenaron a 10 años por el intento de asesinato de Jesús Hernando Sánchez, uno de los muertos por el francotirador. Yo creo que eso estaba más vinculado a unas situaciones que venían ya como de atrás, que venían ligadas a don Víctor Carranza, que venían ligadas como a esa situación. Y por esas situaciones han acontecido varias cosas. Pero la pregunta que tú me haces de mi padre es, él ya cumplió con la justicia, él ya subsanó pendientes con la justicia, tanto aquí en Colombia como obviamente en Estados Unidos lo está haciendo. Pues llegó a ser mi padrino de matrimonio, yo me casé en la curia arzobispal de la ciudad de Tunja. En 2012, luego del atentado contra Hernando Sánchez, el gobernador de Boyacá de ese momento quería renovar el acuerdo de paz firmado en el 90. Jonathan Sánchez fue el encargado de esa tarea. Poco tiempo después, la familia Molina y Carranza vendió parte de sus títulos a una multinacional minera para inyectar capital y explotar a gran escala una de las minas más importantes del país. Mientras esmeralderos como Horacio Triana y Pedro Rincón, conocido como Pedro Orejas, entre otros, fueron extraditados por narcotráfico. En la actualidad no es una guerra verde. O sea, yo digo la tercera guerra verde ya se acabó. Ahora hay una guerra blanca. Blanca por cuenta del negocio de la cocaína. Petrit Vaquero es historiador y politólogo de la Universidad de los Andes. Escribió un libro sobre las guerras esmeralderas en Colombia y dedicó varios años a investigar el tema. No se trata de estigmatizar a un gremio y yo en eso quiero hacer énfasis porque hay mucha gente honesta que trabaja, además que busca limpiar el nombre de una actividad y de una región y de unas personas que han buscado el trabajo honesto. Sin embargo, desde tal vez el comienzo del narcotráfico duro en Colombia, siempre ha habido personas ligadas al negocio de las esmeraldas involucradas y que han sido verdaderos capos del narcotráfico. Y es que no es gratuito que tantos nombres hayan resultado extraditados. La esmeralda colombiana tiene el reconocimiento del mundo como tener la mejor calidad. ¿Ha habido un interés de meter en este negocio plata del narcotráfico? Pues digamos que durante las épocas difíciles de minería de esmeraldas, pues la verdad nosotros en ese momento pedimos prestado, empeñamos, conseguimos inversionistas. Habían otros sectores que sí le abrieron las puertas al narcotráfico y durante esa época
empezaron los cultivos en el occidente, se empezaron a encontrar laboratorios y ya de mano del Estado, pues logramos erradicar ese tema. Entonces, para nosotros, esa etapa que hoy tiene, digamos, privados de la libertad a líderes importantes de la región como Horacio, Triana, Pedro Rincón, Omar Rincón, Gilberto Rincón. Yo creo que ese es un capítulo que ya pasó en torno a lo que fue la presencia del narcotráfico en la región. Esta es una camioneta particular porque la Unidad Nacional de Protección, desde el mes de octubre del año pasado, es decir, hace más o menos 7 meses, me quitó el vehículo de seguridad. Jonathan Sánchez se mueve con cautela. Tiene una escolta de la Unidad Nacional de Protección, pero sabe que ningún esquema de seguridad pudo proteger a su padrino de matrimonio y amigo, Jesús Hernando Sánchez. Aunque las autoridades no han dado a conocer avances en la investigación de los asesinatos presuntamente relacionados con la lista, ni con otras líneas de investigación que se sigan en el caso, Jonathan no tiene duda de dónde podrían provenir las balas. ¿Quién tiene la logística administrativa para hacer una operación de utilizar, de contratar, de mover un francotirador y de efectuar un asesinato en plena ciudad de Bogotá, cerca al cantón norte del ejército colombiano, de nuestro país? ¿Quién puede estar detrás de eso? En esto está el Clan del Golfo, naturalmente. El occidente de Boyacá no es objeto del plan macabro que tiene el Clan del Golfo de tomarse el país y desestabilizar el país. Esta organización criminal tiene 3 rentas: el narcotráfico, la extorsión y la minería. Jesús Hernando Sánchez y Juan Sebastián Aguilar eran socios de la familia Molina y Carranza en una de las minas más importantes del país, Esmeraldas de Santa Rosa. Hay 2 asesinatos de una forma muy atípica, porque no son asesinatos sicariales, sino con un francotirador. Quiero que me hable de ese momento y cómo se lo toman ustedes. Obviamente, después de que sucede tanto el atentado como el asesinato de Pedro, pues manifestamos nuestra preocupación, pero siempre la respuesta fue la misma, que no tenían problemas, que ellos no sabían qué estaba pasando. Pero la forma como sucedió no les generó más, digamos, temor. Pues digamos que había mucha preocupación, por eso digamos que muchas de las reuniones que nosotros hemos podido organizar y gestionar en región ha sido para que la región se dé cuenta de que esto no es un tema de región, para que las personas, los inversionistas tengan la tranquilidad que esto no es un tema de esmeraldas. Hoy tienen claro que esto no está relacionado con el negocio de las esmeraldas. Obviamente estoy esperando que haya una posición oficial. Nosotros hemos colaborado cuando nos han llamado, pero pues tampoco nos han dicho, nos han manifestado qué indicios o qué temas hay. Nosotros digamos que no tenemos amenazas puntuales, o sea, amenazas en contra directas. Hernando Sánchez, el segundo asesinado por el francotirador, era un hombre polémico. Hace 20 años fue relacionado como presunto testaferro de un narcotraficante llamado Julio Lozano Pirateque en la compra de un porcentaje accionario de la mina Cunas de Boyacá. Hace 20 años salieron publicaciones en los medios que hablaban de esta relación, lo cual pues siempre fuimos, digamos, Hernando siempre nos aclaró, hicimos todos los procesos en qué era que tenía injerencia sobre el tema de las acciones de Hernando, pero pues todo fue resuelto. ¿Y él qué decía al respecto? No, que eran de él, que era de su familia. Los señalamientos de ese presunto testaferrato nunca han sido esclarecidos por la justicia. Lozano Piraquete le está matando los esmeralderos porque se quiere quedar con las esmeraldas. Y por alguna razón cree que el presidente es su enemigo. El presidente Gustavo Petro dijo en un consejo de ministros que Lozano Pirateque está matando a los esmeralderos porque quiere quedarse con las esmeraldas. Esto que ha dicho el presidente, ¿qué piensan ustedes de eso? Pues le damos la importancia porque viene del presidente, pero digamos que también tenemos muchas dudas porque no hay un tema claro por parte de la Fiscalía o por parte de algún organismo internacional dedicado al tema del crimen, no sé, el FBI, la DEA, que diga, mire, efectivamente hay estos temas. Entonces no es claro la información que pues uno ve
tampoco es específica. Las investigaciones avanzan lentamente. Hoy la incertidumbre reina y nadie sabe quién ordenó los asesinatos y si esa estela de balas de francotirador llegaría a nuevas víctimas. Aunque todas las fuentes coinciden en que no se puede hablar de una nueva guerra verde en el occidente de Boyacá, el clima es tenso. El negocio de las esmeraldas es una industria que mueve 150 millones de dólares cada año en Colombia. De ella dependen cientos de familias honestas que solo esperan que se conozca la verdad. Ni verde ni blanco, ya la cosa está es color de hormiga. La multinacional Fura Gems, que solo en el 2023 sacó 240.000 quilates de esmeraldas en bruto, solicitó a la Agencia Nacional de Minería suspender temporalmente sus operaciones por los bloqueos, por las agresiones a los trabajadores y por el robo de las esmeraldas. No se vayan, los espero después de comerciales. A ritmo de bullerengue, la bisnieta del legendario Pacho Galán es una de las científicas más influyentes del país. Ya nos vemos, los espero. La bisnieta de Pacho Galán, el gran compositor, cantante y director de orquesta que fue capaz de hacerle una canción a la butifarra y que puso a bailar 3 generaciones, Natalie Galán, heredó su talento, pero tuvo más química con la ciencia que con la música. La nena Arrazola estuvo en el laboratorio con la doctora Galán tratando de entender el alcance de sus 19 patentes. Mi tesis, por ejemplo, fue detección a 60 metros de distancia de explosivos en superficies metálicas, como por ejemplo si tú tienes un carro bomba y algún terrorista deja huellas o trazas de explosivos, ¿cómo puedes hacer esa detección sin necesidad de que el analista llegue hasta el sitio, sufra algún tipo de accidente? Este experimento y ensayo tan audaz y certero al mismo tiempo la tienen como una de las 50 científicas más importantes del país, según la Superintendencia de Industria y Comercio. Se llama Natalie Galán Freile, es química graduada de la Universidad de Cartagena, doctorada en química aplicada, tiene 17 patentes en Colombia y 2 más a nivel internacional. Es directora de investigaciones de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Está casada, es mamá de 2 hijas y tiene apenas 40 años. Las moléculas todo el tiempo se están moviendo y esas frecuencias generan unas huellas. Entonces yo podía decir qué tipo de explosivo estaba depositado y podía hacer esa discriminación. A través del movimiento del ritmo que llevan las moléculas fue capaz de saber qué tipo de bomba es, qué contiene y cómo se puede desactivar a larga distancia con un láser y sin la intervención de ningún ser humano. Eso se le llama materiales altamente energéticos o explosivos. Me hizo ganar un reconocimiento a nivel internacional para generar otro tipo de química un poco más pacífica. Y había mujeres de todas partes, de África, de Afganistán, de Rusia. El impacto de su descubrimiento fue tan explosivo que estuvo al mismo nivel de científicas de todo el planeta. Yo me presenté como parte de representación de Colombia, eligieron 23 mujeres de todo el mundo y fui seleccionada. Recibimos como esas capacitaciones de cómo entonces desde la química podíamos generar de cierta forma también influir la paz. No solo puede desactivar explosivos a distancia, también si la dejan, podría acabar con los campos minados que hay en Colombia, pero hasta ahora no se ha podido porque nada le garantiza su vida. Iba a poder estar perseguida de pronto porque esta es la que desarrolla esta tecnología para detectar minas quiebrapata, por ejemplo. ¿Y tú lo sabrías hacer? Yo podría desarrollar ese tipo de tecnología, claro, para poder hacer detección a distancia. De hecho, hicimos algunos métodos, pero parte de ese método lo que tú tienes que hacer es validarlo. Y para validarlo tienes que ir a campo a validarlo. Entonces, hacer ese tipo de validación creo que no es tan seguro en el país. Decidió poner su atención en otra área de la química que parece llena de posibilidades en sus manos y en su cabeza. Por ejemplo, atacar enfermedades antes de que aparezcan, o disminuir su riesgo, o detectarlas cuando apenas se están formando. Desarrollamos una patente donde pudimos entonces detectar a través de muestras como la orina, poder saber y discriminar si la persona tiene enfermedad renal, si tiene lupus. De hecho, nosotros sacamos un artículo en Nature hace poco en Scientific Report, precisamente que podía mostrar cómo generamos un método de detección y discriminar entre pacientes que tenían las diferentes condiciones.
Estas 17 patentes que tiene registradas integran espectroscopia, nanobiosensores y la inteligencia artificial. Y hay que decirlo así de lento, para explicar que no es otra cosa que una herramienta que permite desarrollar nada menos que diagnósticos en salud a muy bajo costo. Y además, monitorear a control remoto la calidad del agua, del suelo y del aire en cualquier lugar. Ella misma es toda una enciclopedia, una base de datos que es capaz de mejorar todas las condiciones de vida en este planeta. Es increíble que no haya recursos, de que de verdad no crean en la importancia de lo que hacemos los investigadores. Nosotros podemos generar, por ejemplo, cómo mejoramos los estilos de vida de las personas para que no desencadenen ciertas enfermedades. Oírla tiene su ciencia y poco a poco le voy siguiendo el ritmo a esta mujer, que aquí donde la ven, con su tremenda seriedad aplicada, con su bata blanca impecable, sin arruga, su pelo bien arreglado y su maquillaje armónico, era, a sus 17 años, así como la ven. Sí, así no lo crean, son la misma persona, la rapera urbana y reggaetonera barrial. Y esta, la doctora imperturbable, de silencios profundos en su laboratorio. Estaba chiquita y sus padres salieron de Soledad para vivir en Cartagena, a 1 hora y media de distancia, donde la champeta, que solo se da ya, la fue arropando. Y ella se dejó y le gustó dejarse llevar por esa algarabía de instrumentos acompasados para producir esto. En Barranquilla, por ejemplo, uno escucha más como merengue, más salsa. Cuando llego a Cartagena, comienzo a escuchar champeta, comienzo a escuchar una música que en ese momento se llamaba raga, ni siquiera era reggaetón todavía, era como raga y mucho rap en español, que era completamente nuevo, que en ese momento era Vico C, la persona más top. Y yo creo que fue de las épocas más divertidas de mi vida, porque entonces era como crear nuestra propia letra, nuestra propia música, con un pequeño computador de casa normalito, un micrófono de esos de que uno se comunicaba normalito, no era nada del otro mundo. Junto a su amiga Joana Chartuni, que era estudiante de Derecho, iba improvisando. A veces no lograba la melodía, el tono no les daba, hasta que el éxito, después de tanto ensayo y error, les llegó. Y hay que decir que hasta cierto punto ella sabía que le iba a ir bien. Es que es la bisnieta de Pacho Galán, el que se inventó el merecumbé, un ritmo inédito, y escribió letras de canciones que siguen sonando hoy, como si las hubieran inventado el año pasado. Pregunta por Pacho Galán, que es un amigo de verdad, la butifarra, de Pacho la música. Galán, la butifarra, de Pacho la música. Galán. Por eso a nadie en la familia ni a ella misma les parecía un arrebato, una idea estrafalaria salida de la nada que se dedicara a la música. Todo lo contrario, seguía la ruta de su ADN, ese mismo que años después estudiaría en un laboratorio para llegar al origen mismo de tantas dolencias que hay. Pusimos a cantar y a sonar, ha quedado una canción muy de Las Doncellas que comenzó a sonar. Así se bautizaron, Las Doncellas, un par de adolescentes bonitas y de buena voz, pero que tuvieron que vestirse con ropa masculina para no desentonar en esa onda musical reservada, hasta hace algunos años, solo para hombres. Fuimos las primeras mujeres que cantamos a dúo, así que puede que sea algo todavía único e innovador. Se vestían de hombre. Entonces inicialmente nos vestíamos de hombre porque no sabíamos cómo entrar, entonces éramos como las raperas, pero luego fuimos como encontrando esa identidad hasta ser como la parte linda, la parte delicada del reggaetón, y por eso nos llamamos Las Doncellas, porque éramos como las princesas. Unas reinas en realidad, a las que nadie les daba la talla, ni llegaban a su cielo y a su techo musical. Nace Tocarte Toa. Tocarte Toa en el 2008. 2009 fue un hit completo. Pero yo no lo creía, porque es que mucha gente tampoco creía que éramos de Cartagena. Nosotros viajábamos a Chile, viajamos mucho. En algunos shows tuvimos que salir corriendo, huyendo, porque la gente atrás a querer tocarte, a querer recibir una foto contigo. Imparable, reconocida con esa adrenalina juvenil e impetuosa, pero estaba a punto de terminar su carrera y sabía que estaba entre la química y sus fórmulas y la música y sus ensayos. Quedarse con su propia armonía o buscar las vibraciones en las moléculas.
Era un cambio brusco de pasar de partituras a ensayos con láser, cambiar la tarima, el escenario por cuartos congelados donde se cultivan insectos para desactivar enfermedades. Llegó un momento en que tuve que tomar una decisión. ¿Por qué? Yo sentía que sí me gustaba la música, pero para una mujer yo sentía que había muchas presiones y que era difícil. Cuando dices difícil, ¿es qué? Ese tema del mundo musical no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, y menos para una mujer. Yo creo que el ambiente a veces también suele ser un poco pesado. ¿Acoso tuviste? Acoso, no. Pasaron muchas cosas que tampoco fueron tan chéveres. No las dice, pero se le notan, y tampoco hay que ponerle mucho acento, porque ya era hora de componer y de meterle arreglos a su vida y de paso a la ciencia, a la precisión y al rigor. El método por encima de la improvisación. Y continuar, eso sí, el enorme trayecto de la creatividad. La música y la ciencia tienen hilos conductores, y un hilo conductor definitivamente es la creatividad. Y la creatividad es algo que te permite también comenzar a mezclar cosas y a tratar cosas para generar compuestos nuevos. Mi bisabuelo combinó la cumbia con el merengue y creó el merecumbé. Aquí creamos nanopartículas con muestras biológicas para poder hacer detección de biomoléculas. Maravilloso. Suena fácil. De repente nos hace creer que todos podemos crear micropartículas. Pero no, doctora, eso solo mentes como la tuya lo pueden hacer así de bien. Si fuera por ella, seguiríamos en este espacio lleno de blancos, de pipetas miniaturas, de máquinas centrífugas, de tubitos de muestra de todos los colores, y que uno los ve así como si nada. Y resulta que pueden cambiar, alterar el rumbo mismo de la humanidad. Este equipito que está aquí se llama Raman, es un láser. Entonces, el rayito láser choca sobre la superficie y ¿qué pasa cuando la luz golpea con un material, con las moléculas? Rebota de diferentes formas. Entender es difícil, pero oírla es fácil. Imagínate que si no tuviera la nanopartícula me sale una señal como si fuera una línea. Pero cuando yo coloco la nanopartícula y arriba de la nanopartícula le pongo mi molécula de interés que yo quiero analizar, ¡pam! Eso me incrementa las señales. Aparecen estas curvas, estos picos que le dan la clave para prevenir enfermedades y saber cómo descubrirlas en todo su espectro. Y yo con eso ya puedo discriminar y decir, oh, mira, aparece una señal aquí súper fuerte. Cuando tú tienes un daño renal, segregas mucho. Entonces esa proteína genera unos patrones moleculares que tú con eso puedes saber. Pacientes que no tienen ninguna afectación. Es como seguir una partitura, hacer una composición donde una pieza, en este caso una partícula o una molécula, la van guiando hasta lograr esto, un diagnóstico certero. Ah, pero de aquí a aquí tengo, por ejemplo, las vibraciones moleculares de los aminoácidos. Esas vibraciones son algo así como unos movimientos repetitivos, los mismos que hacía cuando cantaba y tocaba el piano, hasta lograr esto. Y hoy con su bata blanca, que me tocó ponerme a mí también, porque es un requisito para entrar en este estudio sellado, que es el laboratorio de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, donde ella dirige gran parte de las indagaciones que advierten que no hay dolencia que se le esconda a ella, como a su bisabuelo, a Pacho Galán, que no se le escapaba ninguna nota y además la aprovechaba, y así fue creando Cosita Linda, Boquita Salá, Atlántico y claro, la butifarra de Pacho Galán, que tiene propiedades únicas. Ya has estudiado la butifarra, ¿qué tiene la butifarra? Eso es que sabe. Y ahora ella nos va llenando de ciencia y sabiduría. Puede que no al ritmo del merecumbé que se inventó Galán, pero sí de ciencia y ganas de mejorar este pedazo de planeta, porque lo que es claro es que ella tiene química con la humanidad. Además de todo, la doctora Natalie Galán desarrolló un dispositivo portátil con 5 sensores que permite saber si el agua es potable o no, y seguirá trabajando. Los espero después de comerciales con La Casta del Cimarrón, el grupo musical que lleva el joropo a otro nivel y al mundo entero. Los espero, ya nos vemos. Desde el Meta hasta Europa o Asia, Cimarrón tiene el poder de transportar al que lo escuche a lo más profundo del llano con el joropo, el zapateo contundente y la voz inolvidable y única de Ana Beidó. Cimarrón es una experiencia inolvidable
No por nada, son el grupo colombiano más internacional y que más ha viajado por el planeta. Simón Posada viajó a San Martín y se dejó embrujar por la voz de Ana y por la fuerza de Cimarrón. Pajarillo, pajarillo, Colombia, tierra querida. Este zapateo furioso como pólvora y estos cantos a pulmón vivo son tan fuertes que han viajado a la velocidad del sonido desde las llanuras del Meta hasta las calles de Tokio. ¡Arigato! Cimarrón es uno de los grupos musicales colombianos que más vueltas le han dado al mundo. Unas 20.000 personas escucharon por primera vez joropo aquí en Japón. Y no es con reggaetón, es con joropo. Puro ritmo llanero y, sobre todo, mucha rebeldía. Hemos tocado en 48 países y hemos repetido. Hicimos una gira muy grande que la llamamos la gira mundial del joropo, donde empezamos por Europa, estuvimos desde Noruega, bajamos, luego Estados Unidos y terminamos con Japón. Nosotros estuvimos en un festival en Suiza, en Paleo, y esa noche uno de los invitados era Elton John. Bueno, una vez en Marruecos, en Mahuacín, Cimarrón abrió el festival y lo cerró Shakira. Bueno, también han estado en lugares donde han grabado personajes legendarios de la música. Vamos a tocar en el escenario de hace 2 días. Tocaron los Rolling Stones. ¿Ustedes saben dónde están parados? Y yo le dije, ¿dónde? Dijo, está la sala más importante que tiene la BBC de Londres. Aquí ha tocado los Beatles, por aquí ha pasado Coldplay. En esta sala, dijo, aquí donde ustedes están parados. Adele, dijo, es la primera vez que traemos música latina. Pero esperen un momento, que no he presentado a esta mujer. Ella se llama Ana Beidó y junto a Carlos Cuco Rojas fundaron Cimarrón hace 25 años. Con Carlos estábamos en un momento muy especial porque habíamos lanzado el álbum Orinoco. Habíamos hecho esa gira por el Líbano, por China, por India, por el este y oeste de Estados Unidos. Y estábamos preparándonos para una gira para el Reino Unido en diciembre y él, pues, infortunadamente, pues, se enfermó y Carlos falleció el 10 de enero del 2020. Fue un momento muy duro porque Ana no solo perdió a su pareja sentimental, sino también a su socio artístico. El hecho que yo también muestre mi poder y muestre mi grandeza y muestre lo que puedo hacer, no es en detrimento de la imagen de Carlos, ni eso, sino es al contrario. Era más un colegaje. Claro, y algo estábamos ahí para crecer. Para darse cuerda el uno al otro. Claro. Carlos fue uno de los artistas más legendarios de los Llanos Orientales y uno de los músicos escogidos para acompañar a García Márquez en la entrega del Premio Nobel de Literatura en Estocolmo. El arpa que usan en Cimarrón, por ejemplo, fue diseñada por él. Para eso, trabajó con luthieres de arpas celtas en Reino Unido para llegar al sonido especial de Cimarrón. Una vez en una gira, un arpa se les partió al llegar a Noruega y un modelo olvidado que había hecho Carlos apareció en la bodega de un teatro. Imagínense una arpa que Carlos había dejado casi iniciada, digamos, como era una arpa como en esa búsqueda de ese sonido distinto a lo llanero, que fuera una arpa única. Y me acuerdo que ellos dijeron, es que aquí hay una arpa con la que Carlos empezó a indagar sobre todo el sonido del arpa celta. Entonces, esa arpa la encontraron allá en una bodega. En Inglaterra, en un teatro. En un teatro por allá. Y esa arpa la trajeron, o sea, cuando nos la trajeron a mí me conmovió mucho. O sea, claro, era Carlos desde el más allá reparando el instrumento. Nos trajo esa arpa y así lo vieron. Tras su muerte, muchos pensaron que Cimarrón moriría con él. Ahora me da risa, ¿no? Pero era como, venimos a enterrar a Carlos, pero venimos a enterrar a Cimarrón, porque muere con él. El problema no es que haya una mujer en la escena del joropo. El problema es que haya una mujer que pelee los espacios de las estrellas del joropo, en espacios. Ese es el problema. Y ante la incredulidad de algunos, Ana ya lleva 5 años sola, domando a este toro salvaje que es este proyecto. Yo soy llanera auténtica de verdad,
Aunque las cosas han cambiado, la música llanera sigue siendo un gremio muy machista y todavía hay personas que minimizan su aporte, como un amigo que la llamó hace unos meses. Dijo, pero tranquila, ahí se ve la mano de Carlos. Yo le dije, sí, anoche vino y me dio las instrucciones y hoy ya me levanté a cumplirlas. O sea, esa es la visión que tiene la gente. O sea, la gente no acepta de que llevo 5 años sin Carlos, pero que yo también, porque pues eso no lo hace a él menos. Cimarrón es como un arroz con mango, un unicornio cabalgando en los llanos orientales. En el mundo del joropo no hay nada que se le parezca. Salió la Virgen y el niño. No por nada fueron los primeros artistas llaneros colombianos en ser nominados a los Grammy Anglo en 2005 y luego a los Grammy Latinos en 2019. Este es el ambiente que se vive aquí, la fiesta de los Grammy. Esa rebeldía y ese carácter único va muy bien con el significado mismo de la palabra cimarrón en los llanos orientales. Cimarrón es una res que prefirió montarse para seguir siendo sometido a los entes, digamos, gubernamentales, a los grandes gamonales. Señores, yo soy llanera. Visitamos la casa de Cimarrón en San Martín Meta. Hasta allí llegan jóvenes zapateadores de joropo que han ido reclutando por lo largo y ancho de la Orinoquía en concursos de baile. Muchos han tenido que viajar hasta 3 horas para llegar aquí. Por ejemplo, en ese momento hay un chico que tocaba labores del campo, pero abandonó y dijo, no quiero apostarle a lo de Cimarrón, pero sí, él estaba trabajando en el campo. Allí estuvimos en un ensayo del grupo, antes de una gira de conciertos que van a dar en Taiwán a finales de este año. Que siempre le canta al llano sus coplas improvisadas, que lleva siempre su música donde quiera que va. Cimarrón se ha convertido también en eso, en una oportunidad para jóvenes. Cimarrón en el aquí en Londres. Por primera vez se montan en un avión. ¿Por qué viajaron con Cimarrón? Desde las cotizas hasta el sombrero son diseñados especialmente para el show. El zapateo del joropo viene de una mezcla entre bailes indígenas de América con el fandango español, que tiene a su vez raíces africanas. 3 continentes unidos en un baile que imita el galope furioso de un caballo. Guatachí, Tachibá, Cimarrón de eso. En Taiwán, Ana cantará en mandarín una canción popular para sorprender al público. El año pasado usted tuvo 18 presentaciones en Japón. ¿Cuántas tuvo en Colombia? Bueno, no, la verdad yo creo que por ahí 4. Sí, pero solo en Japón fueron 18. Y en teatros que eran más de 1.500, 2.000 personas. Y en teatros muy especiales, llenos todos. Y aquí debemos decir, una vez más, esa frase tan común en Colombia que dice que nadie es profeta en su tierra. Y es verdad, Cimarrón es más conocido allá, afuera del país, que aquí mismo. Aquí a veces también la movida joropera lo enceguece a uno. Es muy fácil acá, usted llenarse de dinero con la plata pues, que destinan al joropo. Es sentido hacer canciones que calen, que hablen de lo que quieren escuchar, tener la pinta, digamos, que se necesita para eso. Es un camino. Yo quise el otro. El otro es más, un poco más duro, es más azaroso, ¿no? Desde que era una niña, Ana era una rebelde. Aunque Cimarrón hoy es un referente de la música llanera, ella nació muy lejos de allí, en Otanche, Boyacá, y eso le ha traído uno que otro problema. Yo estaba cantando y entonces un criollo me abordó y me dijo, hola, ¿y usted qué pasa de Casanares? Yo le dije, no, yo soy boyacense. Y de una vez ese señor se transformó y dijo, se larga de acá. Pero como bien dice el Cholo Valderrama, que tampoco es llanero, sino que es de Sogamoso, Boyacá, los llaneros nacen donde se les da la gana. Y Ana, desde muy pequeña, a pesar de la distancia, tuvo una relación muy estrecha con la música llanera. Yo escuchaba música llanera a través de las emisoras. Su familia era numerosa, 7 mujeres y 3 hombres, que a pesar de ser minoría eran los que mandaban. Estar siempre rodeada de hombres en mi casa, a mí desde siempre me generó una inconformidad, ¿no? Porque nosotras no tenemos como los mismos derechos o
o nos trata de la misma manera, ¿no? Ana estudió canto y música y luego entró al Departamento de Historia en la Universidad Nacional de Colombia y allí terminó de darle bases sólidas a su rebeldía. Mi papá pues era el hombre conservador, era el hombre, pues yo decía, bueno, es mi papá, ¿no? Pero entonces ahora, entonces, ¿cuántos papás son, no? Entonces era como esa, yo me cuestionaba, ¿no? En esa época universitaria empezó a cantar en restaurantes de Bogotá. Casi que todos los artistas, llaneros, cantantes, buscaban Bogotá, porque en ese momento empezaba a proliferar mucho los asaderos asociados con la música llanera, entonces era el pedazo de carne y un buen show de música llanera. Rebeldía contra el machismo, contra la imagen de los llaneros como hombres blancos dueños de hato, y rebeldía también contra la imagen del folclore. Eso me preguntaba yo, ¿cuáles son los llaneros? Porque es que yo veía era un tipo muy blanco, muy majo, con tremendo caballo, y yo decía, ¿en verdad esos son los llaneros? Entonces después cuando empiezo a descubrir que creo que el llanero era el estatus más bajo, en el sentido, eran casi indígenas que habían sido sacados de su cultura, de su entorno, para volverlos llaneros. Entonces sí, para mí esos son los verdaderos llaneros. Por eso, Cimarrón es muy diferente a la música llanera que se escucha hoy en día en Colombia y Venezuela. No hay historias de amor ni de cantina, no hay alabanzas al llano y a la valentía de sus hombres a caballo. Cimarrón, en cambio, habla de los negros y esclavos del llano, de un lugar inhóspito, donde hay sequía y muerte. Estas aguas están muy turbias y no se pueden beber. Y la propuesta de Cimarrón no solo entra por los oídos, sino también por los ojos. Ana se rebeló también contra la manera de vestir de las mujeres en la música llanera. De las cosas que siempre recuerdo y que me molestaba era la manera de uno vestirse cuando va a concursar. Era un vestido lo más campesino, menos llamativo posible, porque lo que importa ahí es que usted cumpla con la tradición. Yo creo que yo me sentía un poco así, yo me sentía con un atuendo que no correspondía, como, sí, es como cuando uno pongas este uniforme, ¿no? Y por eso Ana está lejos de eso. En cambio, se viste como un ser de otro mundo, con cachos, palmeras y flores. Lo más fuerte vino después con el álbum Orinoco, donde yo hice mi indumentaria es una diosa del Orinoco, ¿no? O sea, pasa de una campesina sumisa... Sí, a ser la diosa del Orinoco, sí. Fuimos con Ana y su grupo al Caño Camoa, un pequeño río de aguas claras que pasa por San Martín. Más abajo, estas aguas se van a mezclar con las del río Metica y luego, mucho más adelante, llegarán al gran río Orinoco, impregnadas de cantos y notas de arpa. Algo similar pasa con la música de Cimarrón. Con mucho esfuerzo y poco ruido, no solo están atravesando las llanuras hasta el Orinoco, sino que, gota a gota y paso a paso, le están dando la vuelta al mundo. Justamente en este momento, Ana Beidó y 17 integrantes más de Cimarrón están aterrizando en Taiwán. Más de 13.000 personas escucharán por primera vez en sus vidas el zapateo y el arpa mágica de los llanos orientales colombianos. Mucha suerte para ellos. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síguenos en Facebook o en nuestro canal de YouTube y listo. Esperen séptimo día, cada vez más conductores reciben fotomultas por vehículos que no son los suyos. Afectados por el gemeleo de placas, enfrentan cobros millonarios y trámites eternos para demostrar su inocencia. No se lo pierda. Nosotros nos vemos como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.